Continuando con el tema del aislamiento, sus propiedades y sus funciones, o dicho en forma diferente, sus funciones primero y después sus propiedades para lograr esas funciones, vamos a ver algunas propiedades que son importantes para la prevención de cortocircuitos y la prevención de roturas mecánicas. Y como siempre reiteramos, la función de los cables eléctricos que deben cumplir el cometido de transportar a los centros de consumo el voltaje y la corriente de una manera segura y eficiente. Eh, Siempre teniendo en consideración que lo que se transmite es voltaje, se transmite corriente y que debe hacerse de una manera segura y eficiente. La prevención de cortocircuito evidentemente es muy importante porque es una función primordial del cable. Puede decir, el cable debe tener el aislamiento suficiente, el aislamiento necesario como para que no haya ningún contacto con otros conductores de forma directa, de conductor a conductor, o bien con elementos que pudieran tener alguna forma de hacer contacto con tierra o cualquier otra parte metálica que pueda conducir a tierra. Aquí lo primero que queremos representar es que nos estamos refiriendo a conductores eléctricos de diferentes tipos, o diferentes aplicaciones, diferentes formas, y que el concepto es universal, es decir, los cables al estar energizados tienen la posibilidad de que se presenten cortocircuitos. Pero hay una propiedad importante que tenemos que considerar y en la cual se fundamenta cuando se diseña el cable y es la rigidez dieléctrica del aislamiento. Es decir, el aislamiento tiene que tener una capacidad para soportar el voltaje aplicado sin riesgos, porque de lo contrario podríamos o se podría originar un cortocircuito. Por definición, la rigidez eléctrica es producto de la fuerza de atracción que existe entre las cargas eléctricas. Vimos que, por ejemplo, en el caso de los conductores, esta fuerza era nula por aquello de que había muchos electrones libres, pero en el caso del aislamiento no queremos electrones libres y queremos que estos electrones estén íntimamente ligados a los protones, o sea, a los núcleos, a las cargas positivas. De tal forma que al no haber desprendimiento de electrones no hay corriente eléctrica. Y eso es lo que se persigue con el aislamiento. Entonces, continuando con la definición, es la fuerza de atracción eléctrica entre las cargas que se oponen a su separación ante la presencia de un campo eléctrico. Aquí tenemos una gráfica que nos permite visualizar esto de una manera directa. Tenemos un campo eléctrico, tenemos dos placas. La placa superior está energizada con carga positiva y, como es lógico, en la carga inferior tenemos la carga negativa. Entonces sabemos por todo lo que hemos visto a la fecha que entre ellas hay un campo eléctrico. O sea, una fuerza que tiende a coloquialmente empujar la carga, una carga positiva que esté en el campo, hacia la carga negativa y viceversa. Pero ¿qué es lo que pasa internamente? También hay una fuerza de atracción entre la carga positiva, los círculos internos representan, digamos, un átomo, donde vemos que hay una fuerza de atracción entre la carga positiva y la carga negativa, que se va a oponer a ese campo externo. Es decir, ese campo externo se va a encontrar con un problema, que es que ya la carga, cuando él trata de separarla, ya tiene una unión íntima con la carga interna. Es decir, aquí vemos que el campo eléctrico externo apunta de la carga positiva a la carga negativa. Al tratar de separarlo,
la carga positiva y la carga negativa también se atraen. Entonces vemos que esos dos campos se contrarrestan y a menos que yo pueda vencer esa fuerza de atracción interna, la carga negativa no se puede mover y por lo tanto no se puede producir corriente. Es decir, hay un pulso, hay una lucha entre la carga interna o entre la fuerza del campo interno y la fuerza del campo externo. Si la fuerza del campo externo no supera esa carga interna, evidentemente no se va a producir desplazamiento de electrones y por lo tanto no va a haber ninguna circulación de corriente. Entonces esto es una propiedad importante de los aislantes que tienen una fuerza de atracción importante entre sus cargas internas y por lo tanto se dificulta el desprendimiento de electrones. Entonces, este valor para cada material o para cada cable, en este caso hemos puesto un cable terminado, se puede medir. ¿Cómo se puede medir? Aplicando un voltaje, en este caso entre el conductor y la parte externa del aislamiento, ir incrementando ese voltaje, aquí lo hemos representado, se incrementa por escalones, tenemos en el eje vertical, tenemos el voltaje, en el eje horizontal el tiempo, y se aplica un primer escalón y se deja por un tiempo determinado. Si el cable no falla, evidentemente no hemos alcanzado ese valor de rigidez eléctrica. Pasamos a un segundo escalón, lo dejamos por cierto tiempo, evidentemente incrementando el voltaje. Si eso no sucede, vamos a un tercer escalón y se repite la operación. Vemos aquí que se va incrementando el voltaje y al incrementarse el voltaje se está incrementando el esfuerzo que se ejerce sobre los átomos del compuesto que estamos analizando, el compuesto utilizado para el aislamiento, pero llegará a un punto donde se produce la ruptura. Es decir, se produce una descarga y ya hemos superado, ese es el punto en el que ya se supera lo que se llama la rigidez eléctrica del material. Hemos superado esa rigidez eléctrica y se ha encontrado el punto al cual el cable ya realmente no es conductor, o, perdón, el aislamiento ya no es conductor. Entonces, este valor al cual se rompe, evidentemente no es su valor de rigidez eléctrica. Tiene que ser el valor inmediatamente anterior, el que sí soportó. Entonces, es un trabajo de detalle. Las normas establecen por cuánto tiempo se mantiene el voltaje aplicado y cuál es el incremento en cada escalón. Evidentemente, tenemos que resaltar que la rigidez eléctrica no es el valor al que falla, sino que es el valor inmediatamente anterior en el que mantuvo su integridad. Evidentemente esto no da un valor de voltaje, eso es en voltios o en kilovoltios, dependiendo de qué tipo de cable estemos analizando. Pero la rigidez eléctrica se expresa en kilovoltios por milímetro. Entonces evidentemente tendríamos que ver el espesor del cable, en el punto donde falló, y dividir ese voltaje por ese espesor, y eso nos da una relación de kilovoltios por milímetro. Así es que se expresa el valor de la rigidez dieléctrica de un material. En la medida que yo trabajo o se trabaja con voltajes más altos, en esa medida habrá que usar compuestos con mayor rigidez dieléctrica. Otra cosa que ayuda, digamos, en la prevención de cortocircuito es la prevención de roturas mecánicas. ¿Qué significa? Que así como pedimos que el material tenga una rigidez eléctrica, también debe tener una rigidez mecánica. Hablamos que la rigidez eléctrica es la fuerza eléctrica de cohesión. Perdón, hablamos de que la rigidez eléctrica era la fuerza
de atracción eléctrica entre las cargas internas del compuesto. En este caso, la fuerza de cohesión es una fuerza mecánica que existe entre las moléculas, la cual se opone a su separación. Es decir, vemos que hay materiales más difíciles de separar y hay otros más fáciles de separar. La rigidez mecánica también va asociada a la elongación. Es decir, es deseable que el material se elongue y no se rompa, o se elongue y se rompa, digamos, en un punto después de ser elongado. ¿Por qué? Porque los cables eléctricos están sometidos a doblez, están sometidos a algún esfuerzo mecánico y por lo tanto nos interesa que tenga cierta elasticidad, que tenga cierta elongación. Entonces ahí es donde interviene conjuntamente con la rigidez mecánica su capacidad para elongarse, su elongación. Aquí, ¿cómo se mide esto? Bueno, aquí tenemos un cable donde está el conductor, está el aislamiento, ¿qué es lo que queremos evaluar? Se toman muestras del aislamiento que tienen esta forma, en forma de campana, y estas muestras se someten a estiramiento. Este estiramiento se hace en máquinas donde se controla la velocidad y se puede observar la fuerza a la cual rompen. Entonces estamos hablando de una similitud con la propiedad eléctrica, que es la propiedad mecánica. En el primer caso se trata de cohesión o fuerza de atracción entre las cargas del compuesto. En el segundo es fuerza de cohesión entre las moléculas del compuesto. Aquí se observa un gráfico donde se somete a estiramiento, se somete a fuerza y llega a un punto donde se rompe. Evidentemente, mientras más rigidez mecánica tenga, pues será más difícil de alcanzar ese valor de fuerza. Asimismo, mientras más elongación tenga, será el material permitirá estirarse más y como tal cumple su función de poderse doblar y tener flexibilidad. Entonces, aquí estos son lo que se llaman las propiedades ténsiles, es decir, estamos hablando de la carga de ruptura mecánica y estamos hablando de la elongación del material. Entonces son estas dos características son importantes en la parte de prevención de cortocircuito cuando se diseña el cable. Es decir, que soporte un voltaje apropiado y que sea capaz también de soportar cierta fuerza mecánica. Vamos a ver un ejemplo práctico de cómo calculamos el esfuerzo eléctrico dentro o en el aislamiento de un cable 750 KC1000, partiendo del principio de lo que hemos comentado de prevención de cortocircuitos y considerando que la rigidez eléctrica es el elemento decisorio sobre qué tipo de material usar en función de las dimensiones y en función del uso que se le vaya a dar al cable. En este caso, la rigidez eléctrica es el campo eléctrico máximo que puede soportar un aislamiento sin que se produzca un cortocircuito. Es decir, dentro del aislamiento van a haber esfuerzos eléctricos originados por el campo eléctrico que es externo que se le aplica. Entonces, como comentamos al inicio, estos átomos van a estar sometidos a una fuerza de separación que ellos tienden a resistir. ¿Por qué? Porque hay una fuerza de atracción entre los electrones y los protones que tiene cada átomo. Si esa fuerza se vence, es lo que se produce un cortocircuito y el punto
que se alcanza para romper esa fuerza es lo que se denomina la rigidez dieléctrica del aislamiento. En este caso, supongamos que este cable 750 está sometido a un voltaje de 600 voltios, voltaje normal de operación. El campo eléctrico en su entorno tendría esta forma, muy irregular, evidentemente porque siempre las líneas de flujo salen del conductor, van hacia el entorno y terminan en un punto donde hay neutralidad, pues, un punto neutro. O bien están buscando el reflejo de la carga del mismo signo pero opuesta. Entonces, si lo colocamos de esta forma, tendría una composición o una disposición muy regular, pero asumamos que ese campo eléctrico es uniforme y que converge en un punto, ya que el conductor está aterrado o está puesto a tierra o está puesto a neutro en el punto que es común para todo el aislamiento. Entonces, con eso lo que buscamos es que el campo sea uniforme, como el que se presenta en esta última figura radial, y no como el de la figura anterior. El conductor que hemos seleccionado tiene un radio interno R1, un radio externo R2. R1 es el radio sobre el conductor y R2 es el radio sobre el aislamiento. Estas son las dimensiones típicas de un 750 KC1000. Y el espesor E, el espesor de aislamiento, evidentemente lo tenemos restándole a R2, o sea, el radio sobre el aislamiento, el radio sobre el conductor. Entonces eso nos da el espesor. En este caso la diferencia sería 15.10 menos 12.31, que es 2.79. Si nosotros calculamos el campo eléctrico E, nos da un valor promedio que es 215 voltios por milímetro. Es decir, cada milímetro o cada punto del aislamiento entre el conductor y la periferia del cable estaría sometido a 215 voltios por milímetro. Es decir, cada milímetro del cable estaría sometido a ese voltaje. Bien, pero realmente sabemos que el campo eléctrico no es uniforme a lo largo de todo el cable, sino que obedece a esta ecuación, donde nos indica que el valor es más grande o es más alto en el límite del aislamiento con el conductor y es menor, no cero, pero es menor en la periferia. Entonces, esta ecuación nos dice que que el campo eléctrico es el voltaje dividido por R. ¿R cuál es? R es el punto donde lo queremos calcular. Por el neperiano de la relación de los diámetros. Y nos simplifica 600 voltios, recordemos que es el voltaje al que asumimos que está operando. Y entonces nos da un valor máximo de 240 voltios en el límite del conductor con el aislamiento y nos da un valor mínimo que es en la periferia del aislamiento, en la parte externa, de 195 voltios por milímetro. Es consono con lo que por el concepto que habíamos partido, que tiende a disminuir en la medida que nos alejamos del conductor. Aquí se representa gráficamente este valor indicándonos que es un valor mayor, como habíamos dicho, en el límite aislamiento conductor que el valor que se obtiene en la periferia. Vemos que son valores relativamente bajos y estamos hablando de un cable de que estamos utilizando 600 voltios de aislamiento y que, bueno, la relación o el valor máximo que vamos a obtener
es 215 voltios por milímetro, lo cual nos indica pues que realmente no hay un gran esfuerzo eléctrico en el aislamiento, en ningún punto del aislamiento. Veamos algunos valores prácticos encontrados para las variables que estamos analizando. Entendemos cuál es la función del cable, cosa que hemos dicho en varias oportunidades, y la transmisión segura del voltaje, la corriente, el concepto de seguridad y eficiencia que tiene que estar asociado. La ruptura eléctrica del cable ocurre, como hemos comentado, cuando, de alguna forma, para utilizar una palabra coloquial, se perfora el aislamiento. Se produce un cortocircuito y entonces a partir entonces se ha dado lo que se llama la ruptura eléctrica, pues. Digamos que cortocircuitos originados por voltaje, dijimos que estaba asociado a la rigidez dieléctrica. Aquí tenemos los valores encontrados para los compuestos más comunes. Está expresado en kilovoltios por milímetro, como así lo calculamos en el ejemplo que hemos presentado anteriormente. Y el PVC tiene de 20 a 35, el polietileno de 20 a 35, está en el mismo orden, mientras que el polietileno reticulado tiene una rigidez eléctrica más alta, entre 35 y 50. Estamos hablando para compuestos que no han sido sometidos a ningún tipo de envejecimiento, es decir, compuestos vírgenes y cables vírgenes. Posteriormente veremos cómo esos valores se van deteriorando dependiendo de las condiciones en las que el cable se desempeñe, dependiendo del entorno. Esto podría variar de una manera significativa. En el caso de la ruptura mecánica, donde vimos que era importante tanto la carga de ruptura como la elongación, aquí tenemos, por ejemplo, una ruptura, en este caso no es aislamiento, sino que forro. En su interior se ve que hay cables de diferentes colores. Esto podría ser un cable utilizado para efectos de comunicaciones o para efectos de señales. Pero lo que queremos resaltar es cómo el forro pues, se puede romper producto de esfuerzos mecánicos, producto de doblez. Y es importante que él pueda resistir cierto esfuerzo, pues, que es lo que se denomina la carga de ruptura, como vimos anteriormente. En el caso de PVC, ahí en la tabla lo vemos en megapascal y lo vemos en kilogramos por milímetro cuadrado. Estamos más familiarizados con kilogramos por milímetro cuadrado y vemos como tiene una variación amplia entre 1,02 y 4,08. ¿Por qué el PVC tiene una variación tan amplia? Porque el PVC es un compuesto que contiene diferentes elementos que se pueden mezclar o se pueden diseñar para que su rigidez dieléctrica o bien sus propiedades mecánicas o bien otra serie de propiedades puedan variar en función de buscar una característica significativa para una aplicación. En este caso, si queremos resistencia mecánica alta, evidentemente vamos al compuesto que tiene 408. Si eso realmente no es importante, pues nos quedamos con 102. En el caso de polietileno se ve que no tiene mucha variación. El polietileno es un elemento, digamos, puro y como tal, pues no es producto de la composición de diferentes elementos. El polietileno reticulado, por su configuración, por su proceso de reticulación, vemos que ofrece mayor resistencia mecánica que el polietileno normal. Es una de las características que se busca del polietileno reticulado. En cuanto a la elongación, que es otra característica que habíamos dicho que es importante, es decir, no es que solamente resista esfuerzo mecánico,
sino que pueda tener cierta flexibilidad, que se pueda doblar, en fin, sin que se deteriore, sin que sufra ruptura. Entonces vemos que bueno, el polietileno XLP pues están bastante por encima del PVC, y de nuevo aquí hay que insistir que el rango es muy amplio y depende de la aplicación que se le vaya a dar. Entonces con esto cerramos estas dos propiedades que son importantes a la hora de diseñar un cable y que deben ser consideradas pues para efectos de su papel en la prevención de cortocircuitos. Va a estar sometidos a voltajes que pueden ser mayores o menores, depende del tipo de cable, y también van a ser sometidos a esfuerzos mecánicos dependiendo dónde se vayan a aplicar y con qué finalidad.